Las historias de Ben-Hur por Lewis Wallace. En la provincia romana de Judea gobernaban los representantes del César, odiados por los israelitas que concentraban sus antipatías en el procurador de Judea, Valerio Graco. Precisamente aquel día éste desfilaba con sus tropas por las estrechas callejuelas de la ciudad. Desde la azotea de su casa, Ben-Hur y su hermana Tirsa observaban la marcha de las tropas. Las hermosas facciones del muchacho de solo 17 años revelaban su origen hebreo. Un fino paño blanco sostenido en las sienes por una cuerda amarilla rodeaba su frente y caía sobre sus hombros. Atraído por el solemne desfile, Ben-Hur echó su cuerpo hacia adelante sobre el parapeto de la azotea a fin de ver con una mejor perspectiva la legión que se acercaba con su comandante a la cabeza. Desdichadamente, el joven no observó que una de las losetas que servían de revestimiento al parapeto estaba quebrada y suelta. Con el roce de su cuerpo, la loseta se precipitó hacia la calle. Ben-Hur dio un grito que atrajo la atención de los soldados y del propio Valerio Graco, que al mismo tiempo estiró su brazo tratando de alcanzar el pesado fragmento, pero ya éste golpeaba a Valerio Graco, derribándolo del caballo. Desde la calle, el gesto de Ben-Hur bien podría interpretarse como que había lanzado intencionalmente el improvisado proyectil y no como que intentara evitar el dramático accidente. En todas las casas vecinas de la callejuela se produjo una gran agitación. Creyendo que el joven había perpetrado realmente una agresión, los hebreos comenzaron a disparar ladrillos, tejas y cuanto objeto contundente encontraban a mano contra los soldados imperiales. Estos reaccionaron de inmediato, y en un instante el lugar y las casas adyacentes se habían convertido en un pequeño campo de batalla, mientras Valerio era atendido en el suelo. Poco duró el conato de agresión. En escasos segundos se impuso el silencio con el triunfo de las águilas romanas. Blanco como un papel, Ben-Hur se repetía: «Maté al gobernador, maté al gobernador». Tirsa, tan asustada como él, le interrogaba: «¿Y qué te van a hacer, hermano?». El joven guardó silencio. La alternativa era aterradora, pues si Graco estaba herido solamente, no tardaría en tomar una venganza horrible. Y si había muerto, la furia romana se descargaría sobre todo el pueblo. Pero ya desde la calle venía la respuesta. Los soldados romanos ayudaban a su comandante a montar en su caballo. «¡Está vivo, Tirsa!», murmuró Ben-Hur. «Alabado sea el Dios de nuestros padres. No temas, Tirsa. Explicaré lo ocurrido, y ellos se acordarán de nuestro difunto padre y de los muchos servicios que prestó en su vida. No creo que nos hagan daño». Comenzaban a dirigirse hacia el piso bajo de la casa, cuando un gran estruendo detuvo sus pasos y acalló sus palabras. Se escuchaba el ruido de puertas derribadas, los gritos de los sirvientes asesinados, los ayes de las mujeres horrorizadas, junto al estrépito de los muebles abatidos. Ben-Hur detuvo a su hermana con un gesto. «Espérame aquí, ya vuelvo». Pero la asustada niña no se atrevió a permanecer solitaria en la terraza y siguió los pasos de Ben-Hur, escaleras abajo. En la sala principal, el espectáculo era indescriptible. Los soldados romanos arrojaban y despedazaban cuanto había a su alcance. La madre viuda se debatía en los brazos de un oficial que no la dejaba avanzar hacia sus hijos. Servidores muertos o agonizantes yacían en el piso. Los cortinajes despedazados dejaban a la vista la cal de las paredes o el vano de puertas y ventanas. Una voz exclamó al aproximarse Ben-Hur: «¡Este es el criminal!». Ben-Hur se volvió hacia su acusador y reconoció en él a Mesala, joven oficial romano apenas un par de años mayor que él. Una pequeña luz de esperanza iluminó su corazón al recordar que Mesala era su amigo de la niñez, compañero de la adolescencia, camarada de largas caminatas y conversaciones hasta hacía muy poco tiempo. ¿Acaso la amistad que superó en ambos las naturales resistencias y antipatías entre los romanos dominadores y los judíos dominados no serviría para que fuera comprendida su inocencia? Pero allí estaba la exclamación acusadora y en los ojos de Mesala podía adivinarse un odio que renacía. «¿Este el asesino?», exclamó un viejo soldado. «Es tan solo un niño». «Bonita filosofía», replicó Mesala sonriendo. «Un hombre que tiene que ser viejo para aborrecer y asesinar. Este es el culpable, y ahí está su madre, y esa es su hermana menor. Tenemos a la familia completa». «Protégelas, Mesalas», imploró Ben-Hur. «Protégelas en nombre de nuestra amistad de niños». Mesala parecía no escuchar y cortó con un gesto la dramática escena. «Las mujeres a la torre sin hacerles daño»,
y a éste amárrenlo bien y llévenlo fuera. La madre fue sacada a las rastras mientras la pequeña Tirsa, como un manso cordero, seguía pacíficamente a su guardián. Ben-Hur las vio partir, cambiando con ellas una mirada húmeda de lágrimas. Sentía que para él ese era el final de una etapa feliz, el término de la niñez y de la adolescencia, el encuentro con el enigma del futuro que asomaba lleno de dolor. Pronto la llamada de una trompeta ordenó a los legionarios desalojar el palacio de los Hur para volver a sus cuarteles. En pocas horas más, el edificio sería confiscado. Así los hebreos conocerían la implacable justicia de los romanos, y ay del que se atreviera a atentar contra alguna autoridad imperial. En las calles la matanza había terminado. Al pasar Ben-Hur, súbitamente una mujer que parecía muerta se levantó y corriendo hacia él cayó a sus pies. «Amra, querida Amra», exclamó el joven inclinando su rostro hacia ella. «Tú, la más antigua criada de la casa de Hur, nuestro Dios te socorra. Ponte a salvo y vela por Tirsa y mi madre. Algún día volverán». Un soldado apartó con rudeza a la mujer tratando de detenerla, pero ella, con agilidad increíble para sus años, penetró en el patio vacío. «Déjenla», ordenó un centurión. «Si se queda ahí, morirá de hambre». Las tropas, tras sellar todas las puertas de la casa de Hur, se dirigieron a la torre que le servía de fortaleza. Al día siguiente, un piquete de guardia se detuvo ante la solitaria casa y colocó en sus puertas un pergamino en que se leía: «Este edificio es propiedad del emperador». Así quedaba sellada la suerte de la casa de Hur. Poco más tarde, bajo el sol del mediodía, 10 soldados romanos al mando de un decurión avanzaban hacia Nazaret conduciendo a Ben-Hur, que marchaba a pie, descubierta la cabeza, semidesnudo en medio de la densa nube que levantaba el andar de los caballos. Las manos amarradas a la espalda le impedían apartar el sudor que caía copiosamente por su rostro. Ya se divisaban a lo lejos las costas del Mediterráneo y se podían observar, diseminadas aquí y allá por el valle, las modestas casas de la aldea de Nazaret. Al escuchar la cabalgata que entraba a la villa, los nazarenos se fingieron muy ocupados en sus diversas tareas, pero pronto el temor cedió a la curiosidad y fueron acercándose de a poco hacia el grupo de soldados y el sudoroso prisionero. Los legionarios desmontaron junto a uno de los pozos y bebieron ávidamente el agua que chorreaba del amplio cántaro poroso, mientras el prisionero se abatía junto al brocal. Los aldeanos hubieron querido socorrerlo, pero no les alcanzaba el valor. Una mujer exclamó: «Ahí viene José, el buen rabí». En efecto, un hombre ya anciano se acercaba, llevando consigo las características herramientas de un carpintero, hasta llegar junto al decurión. «La paz del Señor sea contigo. ¿Quién es tu prisionero?» «Y la bendición de los dioses sobre ti», respondió el oficial. «Y en cuanto al prisionero, es solo un asesino». Un murmullo de sorpresa corrió entre los nazarenos. Era difícil creer que ese muchacho, apenas un niño, pudiera ser un criminal. No revelaban las nobles facciones de su rostro ni la expresión de dolor que las contraía, algo comparable a los salvajes instintos de un asesino. «Por si no lo sabes», arguyó el decurión, «este es Judá, hijo de Hur, un príncipe de Jerusalén que vivió en tiempos de Herodes. Hace un par de días pretendió matar a Valerio Graco, dejándole caer un ladrillo desde la azotea de su casa». «¿Y murió el gobernador?» «Gracias a los dioses, no». «¿Pero el joven Hur está sentenciado?» «Sí, a galeras de por vida». «Dios lo proteja». 3 años han pasado. Desde el puerto militar de Misenio zarpa una flota imperial cuyo destino es combatir a los piratas griegos que devastan el mar Egeo. La nave capitana, que lleva como emblemas 2 figuras de tritones, navega raudamente impulsada por los remeros que, en número de 60 por banda, bogan protegidos por recias pantallas de pieles de toro. El tribuno Quinto Arrio, comandante de la galera, observaba distraídamente el trabajo de los galeotes, todos ellos delincuentes romanos o prisioneros de guerra, cuya ruda faena embotaba la inteligencia. Debían ejecutar 4 y solo 4 movimientos perfectamente sincronizados, y ni siquiera en sus momentos de descanso solían intercambiar palabras. Al tribuno le llamó la atención el galeote número 60, un muchacho que apenas aparentaba 20 años y del que solo veía el perfil conforme su cuerpo se estiraba o se inclinaba al ritmo de la boga. Curioso, Quinto Arrio se adelantó algunos pasos para mirar de frente al condenado.
Por los dioses, murmuró para sí al contemplar el hermoso rostro de típicos rasgos hebreos. Es un judío. Su nombre, Itamar, de la casa de Hur. ¿Un hijo de Hur, tú? Exclamó atónito el tribuno. ¿Qué pudo traerte hasta acá? Judá bajó la cabeza. Su pecho respiraba dificultosamente. Me acusaron de intento de asesinato contra el procurador Valerio Graco. ¿Tú? Gritó Arrio, retrocediendo unos pasos. ¿Tú, autor de un crimen que conmovió a toda Roma? Hubo un instante de silencio en que ambos se miraron a los ojos. Luego, Arrio habló en un murmullo. Pensé que la familia de Hur había desaparecido de la faz de la tierra. Conmovido, el tribuno se puso a caminar sobre cubierta. ¿No te juzgaron? Preguntó deteniéndose de repente. No. No hubo un juicio ni declaraciones de testigos, nada. ¿Quién te sentenció? Me amarraron con cuerdas y me llevaron a un calabozo de la Torre Adriana. A nadie vi. Nadie me habló. Al día siguiente unos soldados me condujeron a orillas del mar. Desde entonces soy un galeote. Arrio permaneció en silencio, horrorizado ante semejante injusticia. Toda una familia arrastrada a la desgracia por un accidente sin culpables. En su mano estaba corregir tan trágico error. Pero debía ser prudente y cerciorarse de que ese galeote fuera realmente el príncipe Judá ben Hur. Cualquier esclavo mentiría para alcanzar la libertad. «Basta», dijo con sequedad. «Vuelve a tu lugar». El joven lo miró tristemente. «Si alguna vez piensas en mí, recuerda que solo te he rogado una palabra, una noticia acerca de mi madre y de mi hermana». Y con esto se volvió y comenzó a alejarse lentamente. Quinto Arrio lo siguió con la mirada mientras exclamaba para sí: «Por Pollux, con tan buena educación y con ese físico, qué gran gladiador podría ser». «¡Espera!», gritó. «Dime, ¿qué harías en caso de ser libre?» «No te burles de mí», respondió Ben Hur con labios temblorosos. Aquello molestó al tribuno, que repuso con brusquedad: «No te hagas ilusiones y ándate ya. Puede que te haya hablado en broma. Pero», agregó desviando la mirada, «si sueñas con tu libertad, elige entre el prestigio del gladiador y el anónimo destino del soldado. Como atleta puedes alcanzar la gracia del emperador, y como soldado no tienes porvenir. No eres romano. Vete». Las 100 naves que comandaba Quinto Arrio fondearon en el golfo de Antémona, al este de la isla de Citerea. El tribuno se dedicó durante un día a una labor de inspección y luego zarparon las galeras rumbo a Naxos, la mayor de las Cícladas, que se alza a mitad del camino entre Grecia y Asia. Allí obtuvo Arrio concretas informaciones sobre los piratas. Navegaban en 60 galeras, capitaneadas por un griego, y también los pilotos eran griegos expertos en los mares de la zona. Tanto en el mar como en las islas cercanas el pánico era general. Había cesado el tráfico marítimo y las gentes se refugiaban en las bien amuralladas ciudades de tierra adentro. Sin embargo, Quinto Arrio tenía razones para alegrarse. Los piratas se encontraban al sur de las Termópilas, en un canal de 120 millas de largo, pero muy angosto. «Por Pollux», exclamó el tribuno, «los piratas se han metido en el mejor lugar para combatirlos». Rápidamente decidió su estrategia. 50 naves bloquearían la boca sur del canal, mientras el resto de la flota se dirigiría al norte, bordeando la isla, hasta alcanzar la boca norte y descender desde ahí barriendo cuanto encontrara a su paso. Aunque los esclavos remeros desconocían los planes del comandante, bien podían advertir los preparativos bélicos. Ben Hur ponía la mayor atención observando los aprestos guerreros, y su rostro, por lo común impenetrable, mostraba ahora la agitación interior que se asomaba en él como luces y sombras. Después vino el silencio de la inquieta espera. A una orden igualmente silenciosa, los remeros detuvieron la boga. Astrea, la nave capitana, pareció sacudida por una corriente contraria y luego comenzó a deslizarse sin ruido. Ben Hur, que tendía un oído atento a los leves rumores, escuchó de pronto un ruido de remar de galetas por la parte de proa, y la Astrea pareció sacudirse como si estuviera en medio de innumerables y pequeñas olas. De cubierta vino otra señal. Los remos se hundieron y la nave se puso en marcha. Entretanto, la Astrea, como un caballo encabritado, no cesaba de embestir a los barcos enemigos. De pronto, una violenta vibración la estremeció de proa a popa, y todos los remeros de una banda cayeron de sus bancas, perdiendo el control de los remos.
Sobre cubierta se escuchaba el pisotear de numerosos pies, saltos y carreras, gritos asordinados. Un cuerpo se precipitó de cabeza por la escotilla y cayó junto a Ben-Hur, conservando todavía en su brazo un escudo primitivo. Era un bárbaro del norte, de negros y ásperos cabellos. ¿Cómo había llegado hasta ahí? No cabía duda. La Astrea sufría el abordaje de los piratas. Una ola de temor estremeció a Judá. Quinto Arrio estaría allá arriba, atacado por el enemigo, tal vez en peligro de muerte, y si el tribuno moría se habrían perdido para él todas las esperanzas de juicio y libertad. Ben-Hur tomó una rápida decisión. De un salto llegó a la escalera más rápida y trepó por ella hacia la cubierta. Por unos momentos pudo observar el espectáculo de desolación y muerte que reinaba allí, y en el contorno el mar tapizado de naves y de restos náufragos. Bruscamente el piso cedió bajo sus pies. La Astrea se partía en dos y el mar penetraba a borbotones entre los maderos desencajados. Ben-Hur se sintió arrastrado por las aguas, sumido en densa oscuridad, hasta que la fuerza de la corriente lo sacó por una escotilla y logró cogerse de un tablón flotante. Pudo entonces respirar con tranquilidad. Al menos estaba a salvo, por el momento, de los enemigos y del naufragio. En su alrededor, guerreros y tripulantes continuaban la lucha sobre fragmentos de arboladuras y pedazos de maderamen. Las aguas parecían hervir, agitadas por los desesperados movimientos de los combatientes. De pronto aparecieron cerca de Ben-Hur un dorado yelmo y dos grandes manos agarrotadas que buscaban en vano un punto de apoyo. Bajo el yelmo, un rostro de ojos entrecerrados y boca anhelante, el rostro de un ser que se debatía desesperadamente a punto de ahogarse. Era un espectáculo dramático que a Ben-Hur le hizo dar un grito de alegría. A su alcance estaba el tribuno, Quinto Arrio. Rápidamente cogió la cadenilla del yelmo y arrastró el cuerpo del romano hacia el madero. Clareaba el día. La batalla había terminado con la fuga de algunos navíos del bando derrotado, pero ¿quiénes eran los vencedores? Ben-Hur tembló. El triunfo de los piratas significaba la muerte del tribuno y la pérdida de toda esperanza para él. Si es que Quinto Arrio no estaba ya muerto. Con dificultad lo despojó del yelmo y la coraza. Auscultó su corazón. Aún palpitaba. Aún había un signo de salvación. Ben-Hur comenzó a orar fervorosamente mientras el romano murmuraba frases sin sentido. Pasaba el tiempo. Como saliendo de un mal sueño, Arrio se incorporó sobre un codo y comenzó a hablar, primero con dificultad, con mayor firmeza luego. Rescataste mi vida con riesgo de la tuya, y si regresamos a la patria, te demostraré mi gratitud. Ahora la salvación de ambos está en la balanza del combate, según quien haya vencido. Prométeme que me harás un favor. Si no es algo ilícito, lo haré. ¿Eres en verdad el hijo del judío Hur? Ya te lo dije, lo soy. Conocí a tu padre, lo conocí y lo quise. Tú, como hijo de él, habrás oído hablar de Catón y de Bruto. Ellos establecieron una gran ley. No debe sobrevivir un romano a su derrota. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Los caballeros romanos llevamos un anillo. Aquí está el mío. Tómalo y colócalo en tu dedo anular. Poseo grandes riquezas y no tengo herederos. Si muero, muestra este anillo a Amiliberto. Cuéntale cómo llegó a tus manos y te dará lo que le pidas. Si vivo, espero hacer más por ti. Serás libre y volverás al seno de tu familia y de tu pueblo. Me has escuchado, ¿no? Ahora jurarás por los dioses. No, buen tribuno, soy hijo de Israel. Está bien, jura por tu Dios o por lo que más respetes, pero jura que harás lo que te diré. ¡Jura! Dime qué deseas. ¿Pero prometerás luego? Mientras no sepa de qué se trata. Mira, alabado sea el Dios de mis mayores. Ahí viene una nave. ¿Cómo es? Un trireme con su velamén desplegado. Entonces Arrio abrió los ojos y se incorporó, abandonando su impasibilidad. Da gracias a tu Dios, Ben-Hur, como yo las doy a mis numerosos dioses. Un pirata no intentaría salvar un barco, lo hundiría. Por eso, y por el yelmo en el mástil, reconozco que es una galera romana. No me ha abandonado la fortuna, la victoria es mía, estamos salvados. Agita los brazos,
llámalos, que vengan, pronto. Conocí y respeté a tu padre, Ben-Hur. Por su memoria, prometo llevarte conmigo, hacerte mi hijo. Da gracias a tu Dios y llama la atención de los marineros. Judá Ben-Hur se puso de pie sobre el tablón y llamó con todas las fuerzas de sus pulmones, agitando los brazos en el aire. Los del bote pusieron proa hacia ellos y pronto ambos estuvieron sobre la pequeña embarcación. Quinto Arrio fue recibido a bordo de la galera con todos los honores que se atributan a los héroes. Reclinado sobre una litera en el puente, recibió los partes de la batalla y cuando todos los náufragos fueron rescatados, se hizo en el mástil la insignia del almirante. La flota romana reinició de inmediato la persecución de los piratas, y al cabo de diversos encuentros, 20 naves enemigas fueron capturadas y el resto echadas a pique. Días más tarde, el tribuno Quinto Arrio era acogido con delirante alegría en el puerto de Miceno. En medio de los honores y las celebraciones, los amigos de Arrio no dejaban de mirar con curiosidad al joven que lo acompañaba. El tribuno les contó, entonces, la aventura de su salvamento, sin revelar que Ben-Hur había sido un galeote. Apoyando cordialmente su mano sobre el hombro del israelita, exclamó: «Queridos amigos, este es mi hijo y heredero, y puesto que ha de heredar todos mis bienes, si los dioses permiten que conserve alguno, lo conocerán ustedes por mi nombre y les ruego que lo aprecien como me aprecian a mí». 5 años han pasado desde aquel día en que el tribuno romano Quinto Arrio adoptó a Ben-Hur. El joven israelita viaja a bordo de una galera mercantil. Los demás pasajeros observan con curiosidad la espléndida figura del mozo, cuya blanca y amplia túnica no alcanza a disimular la fortaleza de sus músculos, la desproporcionada longitud de sus brazos y la fuerza de las grandes manos aferradas a los cordajes de la nave cuando algún vaivén obliga a buscar un punto de apoyo. Muchos han intentado sacarle palabra, hacerle hablar de sí mismo, pero el joven se limita a responder muy amablemente en perfecto latín. Sí, les gustaría conocer los detalles de su existencia, y en su interior se dice que seguramente este hombre tiene una historia que contar, pero él guarda silencio. En las aguas tranquilas de la rada, 2 naves se cruzan con la galera en que viaja Ben-Hur. Cambian señales entre ellas, desplegando banderolas amarillas. Los curiosos se preguntan qué significado tiene esas señas. Esas banderas, aclara un judío de barba blanca y rostro surcado por innumerables arrugas, son el símbolo del dueño de esas embarcaciones y propietario también de la galera en que navegamos. Las tripulaciones de una misma empresa que saludan entre ellas. ¿Quién es? Es un comerciante riquísimo, domiciliado en Antioquía. Mucho se habla del origen de su fortuna. Escuchen. Hace tiempo existió en Jerusalén un príncipe de la vieja y noble estirpe de Hur. Ben-Hur hizo un esfuerzo para aparentar calma, mientras su corazón multiplicaba sus latidos y se aguzaban sus oídos para no perder palabra del relato. Ese príncipe se aventuró en grandes expediciones comerciales a través de los mares de oriente a occidente. Continuó el anciano judío dirigiéndose al corro de interesados pasajeros y sin advertir la emoción de su joven compatriota. En esos viajes estableció sucursales de su casa principal en las más importantes ciudades donde recalaban sus flotas. A cargo de la casa de Antioquía designó un hombre de confianza que había sido su esclavo. Simónides se llama. Poco tiempo después, el príncipe Hur sucumbió en un naufragio, pero no sus empresas, que siguieron prosperando hasta el día en que la desgracia se abatió sobre la familia de Hur. Es una historia que parece increíble, como podrán escuchar. Sí, increíble. Parece que el hijo único del príncipe, apenas un niño, intentara asesinar al procurador Valerio Graco en una calle de Jerusalén. El niño falló en su propósito, pero no Graco en su venganza. Las tropas romanas encarcelaron al joven criminal y no perdonaron tampoco al resto de su familia. Hoy el palacio de Hur está convertido en palomar. Todas las propiedades fueron confiscadas. En buenas cuentas, el procurador Valerio Graco puso a sus heridas en bálsamo de oro. Los pasajeros celebraron con risas la irónica salida del anciano. O sea, el procurador se apoderó de todos los bienes de Hur. Así se cuenta. Pero el astuto Simónides continuó los negocios por su propia mano y ha llegado a ser el más importante mercader de la ciudad.
Su flota tiene tantas galeras como la Armada Imperial, y sus caravanas llegan hasta la India. Y aquí viene un detalle curioso. El romano pudo apoderarse de todos los bienes de la casa de Hur, tierras, ganado, corceles, barcos, pero no dio nunca con el dinero, que sin duda era abundante. Desapareció, se hizo humo y toda esa fortuna permaneció en el misterio. Bien mirado, el caso no es tan misterioso, acotó un viajero. Con toda seguridad la fortuna de Simónides se basa en el tesoro de Hur, y como el procurador sospecha igual cosa, 2 veces lo han hecho detener en menos de 5 años para someterlo a tormentos. Ben-Hur se estremeció al oír este último comentario. Según dicen, continuó el narrador, no hay un hueso bueno en el esqueleto del viejo Simónides, pero ha resistido a todas las pruebas. Ahora está inválido, pero no se dejó vencer por los suplicios. Siempre afirmó y sostuvo que cuanto poseía era fruto de su propio esfuerzo, toda una fortuna lícitamente adquirida. Ahora ya no pueden perseguirlo porque obtuvo una licencia para comercio y navegación firmada de puño y letra del emperador Tiberio. ¿Cuánto oro le habrá costado? Mucho, pero ahora está libre de amenazas. Suyos son estos barcos y los marineros se saludan con sus banderolas amarillas, que es un modo de decir «tuvimos un viaje afortunado». El anciano detuvo ahí su relato y el corro de oyentes se disolvió. Entraba ya el barco al canalizo del puerto cuando Ben-Hur se acercó al viejo hebreo. ¿Recuerdas cómo se llamaba el amo de Simónides? Por cierto, pues su fama lo señalaba. Itamar de Hur, príncipe de Jerusalén. ¿Y qué fue de su familia? El muchacho fue condenado a galeras y seguramente ya estará muerto, expuso el judío sin sospechar a quién tenía ante sus ojos. No hay galeote que aguante más que 1 año de vida. La viuda de Itamar y su hija se esfumaron. Los que algo saben del caso se niegan a decir una palabra. Tal vez murieron en alguna de las prisiones romanas instaladas en Judea. Ben-Hur, meditabundo, se paseó a grandes trancos sobre cubierta hasta el momento del desembarco. Entonces se aproximó nuevamente al anciano. Tu historia de Simónides ha despertado mi curiosidad. Me gustaría verlo. ¿Sabes dónde puedo encontrarlo? Sigue por la orilla del río hasta ese puente que ves. De ahí te será fácil dar con la morada de Simónides. En cuanto pisó tierra, Judá Ben-Hur obtuvo que uno de los trabajadores del puerto lo guiara. Pronto estuvieron frente a una explanada cubierta de flores, en cuyo fondo se divisaba una habitación de escasa altura, apenas un cubo de piedra con una estrecha puerta. Entraron y, deteniendo sus pasos ante una espesa cortina, el guía dijo: «Un forastero desea ver al amo». «Que entre, bendito sea Dios», respondió una voz cristalina. Ben-Hur avanzó hasta una amplia habitación sumida en suave penumbra. Solo 2 personas eran visibles. Un hombre ya viejo que yacía en un diván, apoyado en lo alto respaldo y rodeado de cojines, y junto a él una joven mujer. Ben-Hur sintió que la sangre le encendía el rostro. Para mostrarle su respeto y ocultar al mismo tiempo la emoción que le turbaba, hizo una profunda reverencia. El gesto le impidió observar que las manos del anciano comerciante se crispaban y que un temblor recorría su maltratado cuerpo al verlo. Pero rápidamente el viejo contuvo sus emociones y su actitud recobró el reposo y la serenidad. «Si eres Simónides el comerciante y eres israelita», dijo Ben-Hur, «que la paz de nuestro Dios sea contigo y con todos los tuyos». «Soy Simónides y soy judío. Correspondo tu saludo rogándote que me digas quién eres». El pobre y sufriente cuerpo hundido entre almohadones despertaba un cálido sentimiento de piedad en Ben-Hur, quien, por otra parte, no dejaba de admirar la soberbia cabeza de Simónides, digna de un conquistador o de un gobernante. Aureábala una cabellera enteramente plateada por la edad y los sufrimientos. Aquel blanco marco hacía resaltar la profundidad de los ojos oscuros en los que palidecía una melancólica luz. Sin duda, aquella noble cabeza y aquella profunda mirada correspondían a un hombre capaz de sufrir 1000 amenazas y 1000 tormentos sin que escapara de él un solo gemido, ni menos una delación. Un hombre de invencible condición, cuya fortaleza había derrotado los codiciosos asaltos del procurador Valerio Graco.
Con ambas manos extendidas y vueltas las palmas hacia arriba en signo de paz, el joven Judá expresó solemnemente: «Yo soy Ben-Hur, el hijo de Itamar, príncipe de Jerusalén. Bienvenidos serán siempre a mi modesto hogar los príncipes de Jerusalén. Esther, ofrece una silla a nuestro visitante». La muchacha cogió una otomana que había allí cerca y la acercó a Ben-Hur. En este movimiento, los ojos de ambos se encontraron. «La paz del Señor sea contigo», dijo ella recatadamente. «Toma asiento y ponte cómodo». Sin ocupar el asiento que le era ofrecido, Ben-Hur dijo con respetuoso tono: «Ruego al buen Simónides que no me considere un intruso. Ayer, mientras el barco subía por el río, supe que conocías a mi padre». «¿Verdad? Conocí al príncipe Hur y fuimos socios en diversas empresas mercantiles con países situados al otro lado del mar y del desierto. Pero, por favor, siéntate. Esther, trae vino a nuestro joven visitante». En el libro de Nehemías se habla de un hijo de Hur que en otro tiempo gobernó la mitad de Jerusalén. Noble y vieja casa la de Hur. Esther le ofreció vino en una copa de plata con el rostro inclinado hacia el suelo. Ben-Hur tocó ligeramente su mano al apartar la copa y de nuevo sus ojos se encontraron. Ben-Hur observó que la joven era bajita y su cabeza apenas alcanzaba la altura de los hombros de Judá, pero su cara era dulce y hermosa, con unos ojos negros de suave mirada. «Es dulce y bonita», pensó, «y tiene el aspecto que quizás tendría Tirsa si viviera. Pobre Tirsa». Y añadió en voz alta: «Aún no. Tu padre, pues supongo que lo es». «Soy Esther, hija de Simónides», respondió ella. «Entonces, hermosa Esther, cuando tu padre haya escuchado lo que voy a decir y conozca el objeto de mi visita, podré saborear el vino de la hospitalidad. Quédate a mi lado, Esther, mientras hablo con tu padre». Ambos jóvenes se volvieron hacia Simónides. Entonces Ben-Hur dijo con tristeza: «Simónides, mi padre al morir tenía un fiel sirviente de tu nombre, y me han dicho que ese sirviente eres tú». Las piernas del mercader se estremecieron bajo la túnica y la pálida mano se crispó. «Esther, Esther», llamó con voz severa. «Aquí no hay, pues, eres hija de tu madre e hija mía. Aquí no hay». La joven miró al padre y luego al forastero. Después dejó la copa sobre una mesa y se fue, obediente, al lado de su padre. En su cara se advertían la admiración y el temor. Simónides levantó la mano izquierda, colocándola en la de la muchacha, que se había apoyado amorosamente en su hombro, y habló calmadamente: «He envejecido tratando con los hombres. Si el que te dijo lo que ahora me cuentas me conoce de verdad, ha de saber que no puedo menos que desconfiar de los de mi estirpe. Mis amores son pocos, pero los tengo. Uno de ellos está aquí». Y se llevó la mano de Esther a los labios. «El otro no es sino un recuerdo que, como una bendición de Dios, abarcaba a toda una familia. Y ojalá supiera dónde están los que la formaban». El rostro de Ben-Hur enrojeció de emoción y, avanzando un paso, gritó impulsivamente: «Mi madre, mi hermana, a ellas te refieres». El viejo, sin perder su fría calma, respondió: «Óyeme hasta el fin, y antes de que siga hablando de mis relaciones con la casa de Hur, pruébame quién eres. ¿Tienes documento que te acredite en tu nombre? ¿Puedes traer algún testigo que lo confirme?» La pregunta era muy clara e indiscutible el derecho a formularla. Ben-Hur retorció sus manos, balbuceó sin saber qué hacer. «Las pruebas», insistió Simónides. «Las pruebas. Preséntamelas, ponlas en mis manos». «Solo puedo contarte mi vida». «Habla». El joven narró, con tono de honda sinceridad, la historia de sus desdichas y sus aventuras hasta el arribo al puerto de Miseno, convertido en hijo adoptivo del tribuno cuya vida salvara. Las lágrimas corrían por el rostro de Esther, pero el viejo Simónides mantenía su aparente frialdad. «He dicho que conocí al príncipe Itamar», replicó. «Conozco muy bien la desgracia que cayó sobre su familia. Su verdugo fue también el mío. Traté de averiguar dónde se encontraba la viuda de Itamar y sus hijos, pero fue inútil. Han desaparecido». «Entonces,
Entonces es otra esperanza que se desvanece, exclamó Ben-Hur con un gemido. Estoy acostumbrado a las desilusiones. Te ruego que perdones mi importuna visita. Ahora no me queda más objetivo que la venganza. Adiós. Al llegar a la cortina, se volvió por un momento. Les doy las gracias a ambos. La paz sea contigo, respondió el comerciante. Esther no pudo hablar, sollozaba, y así Ben-Hur se marchó. Abrumado por su desilusión, Ben-Hur dirigió sus pasos por el camino que, según le indicó uno de los obreros del puerto, le habría de conducir al bosque sagrado de Dafne, famoso lugar de peregrinación que encontraría después de cruzar la columna de Herodes. De pronto, la brisa trajo hasta él un penetrante aroma de rosas. ¿Habrá un jardín cerca de aquí?, se preguntó en voz alta. Esos olores proceden de alguna ceremonia en honor de Diana, o de Pan, o de alguna otra divinidad, le respondió una voz en perfecto hebreo. Ben-Hur miró con curiosidad a su interlocutor, que vestía el traje usual de los judíos. ¿Eres hebreo?, le preguntó. Nací a una pedrada de distancia de la plaza del mercado en Jerusalén. El hombre se levantó y vino hacia él. Te deseo la paz. Gracias. ¿Sigues mi camino? Si vas al estadio, sí. ¿Hay un estadio aquí? Perdona mi ignorancia, amigo. Guíame, por favor. Será un placer. Escucha. Oigo las ruedas de los carros. Están colocándose en la pista. Ben-Hur escuchó un momento y luego completó su presentación posando una mano sobre el brazo de su compatriota. Yo soy el hijo de Arrio, el duumviro. ¿Y tú? Yo soy Malush, mercader de Antioquía. Bien, Malush, la trompeta, el rechinar de las ruedas y la perspectiva de una diversión me entusiasman. Algo entiendo de estos juegos y en las palestras de Roma no soy un desconocido. Vamos a las carreras. Malush, titubeante, comentó. El duumviro era romano, pero su hijo viste el traje de los judíos. El noble Arrio era mi padre adoptivo, respondió Ben-Hur. Comprendo, y te ruego que me perdones. Entretanto, el auriga hacía inútiles esfuerzos para dominar a los animales. Ben-Hur observaba al auriga. ¿Quién era? Aunque no alcanzaba a ver su rostro con precisión y la caja ocultaba parte de su figura, algo le parecía familiar y conocido en él. Las aclamaciones del público lo señalaban. Sin duda, era un personaje importante. ¿Acaso un príncipe, un señor de alto rango? Ben-Hur se abrió paso hasta la reja que delimitaba la pista de carreras. El carro se deslizaba muy cerca del lugar y pudo contemplar a su conductor, una arrogante persona apenas vestida con una túnica roja. Era como una estatua que no se alteraba con los aplausos y el griterío de la gente. Una de sus manos esgrimía un látigo, mientras la otra mantenía las riendas ligeramente alzadas. Ben-Hur permaneció estático. Una ráfaga de lejanas evocaciones lo inmovilizaba. Hasta él llegaba el pasado, el tiempo de la infancia en que tuvo un amigo entrañable, compañero de correrías y pequeñas aventuras. Casi un hermano, a pesar de su raza. Casi un hermano hasta que... Sí, no cabía duda. El auriga era Mesala, el amigo de la niñez que acabó por traicionarle. Quizás si hubiera hallado a Mesala pobre y sufriente, sus sentimientos habrían sido otros. Pero lo encontraba más que próspero, radiante, deslumbrante en su insolencia de romano triunfador. Ensimismado en estos pensamientos, llegó al borde de la fuente de Castalia, la célebre fuente a cuya orilla un sacerdote pagano vendía los papiros que revelarían el destino del consultante al ser sumergidos en el agua. Por el sendero que conducía hacia la fuente asomó un camello blanco guiado por un hombre a caballo. Otros 2 jinetes los precedían armados con largas lanzas. Sobre el lomo del camello se balanceaba una litera pintada de púrpura y oro. En el interior podía verse a un anciano con el rostro pálido y rugoso, medio oculto por el turbante, y a una mujer sentada al estilo oriental y de inigualable figura. Más arriba de los codos llevaba unos brazaletes de oro en figura de áspides, unidos por una delicada cadena a otros que lucían las muñecas. Su rostro era muy hermoso, oval de forma, con el cutis dorado por el sol del alto Nilo,
Sus ojos muy grandes y profundos lo parecían aún más gracias al ribete de pintura que los realzaba a la usanza egipcia. La hermosa criatura dijo unas palabras al conductor, un etíope de poderosos músculos y desnudo hasta la cintura, y éste guió el camello hasta las cercanías de la fuente y lo hizo arrodillar. Recibió luego una copa que le tendió la bella dama, y cuando se disponía a llenarla de agua, se escuchó la trepidación de unas ruedas y el rápido galope de unos caballos. Con gritos de terror la multitud se apartó tratando de ponerse a salvo. «¡El romano quiere atropellaros! ¡Mira!», exclamó Maluch al tiempo que se daba a la fuga. El joven se volvió hacia el lugar de donde procedía aquel estruendo y vio a Mesala guiando la cuadriga en línea recta hacia la multitud. La huida del gentío dejó el camello aislado. Ya los cascos de los caballos estaban casi encima y él seguía con los ojos cerrados rumiando su alimento. El etíope estaba paralizado por el terror. El anciano hizo un vago movimiento para escapar, pero sus años se lo impedían. Era demasiado tarde para que la hermosa joven se librara de la inminente colisión. Ben-Hur, que era el más próximo al grupo, gritó a Mesala: «¡Para! ¡Mira por dónde vas! ¡Atrás, atrás!». Pero el patricio respondió con una carcajada. Comprendiendo Ben-Hur que había solo una posibilidad de evitar un desastre, avanzó unos pasos y cogió los frenos de los caballos de la izquierda del yugo. «¡Perro romano! ¿Tampoco te importa la vida de los demás?», le gritó, conteniendo a los corceles con toda su fuerza. Los dos caballos se encabritaron, y con esto los otros dos descubrieron un arco y se cruzaron ante ellos. La lanza se levantó en el aire, inclinando hacia atrás la caja del carro. Mesala evitó apenas una caída, mientras su acompañante rodaba por el polvo. Al ver despejado el peligro y a los romanos en mala posición, los espectadores estallaron en burlonas carcajadas. Mesala era demasiado audaz para aceptar un fracaso. Librándose de las riendas arrolladas en torno a su cuerpo, las arrojó a un lado, desmontó, dio un rodeo junto al camello, miró a Ben-Hur y, vuelto hacia el anciano y la extranjera, dijo: «Les ruego que me perdonen. Soy Mesala, y por la madre del mundo juro que no los vi, y menos al camello. En cuanto a esa buena gente», agregó señalando al grupo que se congregaba otra vez junto a la fuente, «solo quería reírme un poco a su costa, y ahora son ellos los que se ríen de mí. Que les aproveche». Sonrió despreocupadamente y continuó contemplando a la mujer. «Por Palas, eres hermosa. Me gustaría saber qué país puede enorgullecerse de ti. El sol de la India brilla en tus ojos y en tus labios vibran los hechizos de Egipto. Di que me perdonas. ¿Eres hija de este anciano?». Ella no respondió. «Si no me perdonas ahora mismo, te prometo que insistiré más tarde». La mujer, indiferente a sus palabras, se volvió hacia Ben-Hur. «¿Podrías venir?», le dijo sonriendo. «Por favor, toma esta copa y llénala. Mi padre tiene sed». «Soy tu obediente servidor», respondió Ben-Hur, y al voltear se encontró frente a frente con Mesala. Sus miradas se cruzaron, desafiante la del israelita, irónica y despreciativa la del romano. «Extranjera, bella y cruel», dijo Mesala saludando a la mujer, «nos veremos otra vez. Tenlo por cierto». Volvió a su carro y fustigó a los caballos. La extranjera le siguió con la mirada. Un momento después recibió la copa, dio de beber a su padre, la rozó apenas con sus labios y la devolvió a Ben-Hur, diciéndole con graciosa dulzura: «Guárdala, te lo rogamos, está llena de bendiciones, todas para ti». Hicieron incorporarse al camello y cuando estaba a punto de partir, el anciano llamó a Ben-Hur. «Ven acá». El joven se acercó respetuoso. «Hoy has prestado un buen servicio al extranjero», prosiguió el anciano. «No hay sino un Dios, y en su santo nombre te doy las gracias. Soy Baltasar el egipcio. En el gran huerto de las palmas vive en sus tiendas el jeque Hilderín, el magnánimo, y nosotros somos sus huéspedes. Visítanos allí. Serás recibido con el dulce sabor del agradecimiento». Maravillado a la vez por la clara voz del anciano y la sonrisa fascinante y profunda de la hija, Ben-Hur se quedó contemplándolos largo rato. Mientras seguía con la vista a la pareja que se alejaba, divisó a Mesala que se marchaba como había venido, con un gesto burlón e indiferente marcándole el rostro.
Malush no podía menos que cavilar sobre las escenas que habían presenciado y lo que ellas decían acerca del carácter de Ben-Hur y los posibles acontecimientos de su vida anterior. Desde luego, había un par de hechos claros, aunque paradójicos. El joven era judío y a la vez hijo adoptivo de un romano famoso. Los acontecimientos de la fuente de Castalia lo mostraban como un individuo noble y resuelto, valiente y decidido. Su actitud frente a Mesala indicaba que entre ellos existía una desconocida relación. Si ahora podía averiguar algo directo sobre la historia de Ben-Hur, su buen amo Simónides estaría con razón agradecido. En medio de estas perplejidades, el propio Judá vino a socorrerle. Apoyando la mano en el brazo de Malush, lo apartó de la muchedumbre. «Buen Malush», le dijo, «¿puede un hombre olvidar a su madre?». La inesperada pregunta confundió al mercader, que no supo cómo contestar. Miró a Ben-Hur en busca de una explicación, pero solo pudo observar que el joven contenía apenas una violenta emoción que encendía sus ojos con el ardor de las lágrimas contenidas. Todavía más confundido por este descubrimiento, Malush apenas respondió como un autómata. «No, nunca». Y añadió con fervor: «Si es una israelita, jamás». Mi primera lección en la sinagoga fue sobre este punto, y aprendí estas palabras que no se borrarán de mi memoria. Honra a tu padre con toda tu alma, y no olvides los pesares de tu madre. Estas palabras me devuelven a la infancia, repuso Ben-Hur, y demuestran que eres un verdadero judío. Puedo confiar en ti. Ya estaban lejos de la fuente y marchaban por un camino solitario. Ben-Hur habló calmadamente. Mi padre tenía un nombre ilustre y respetado. Mi madre enviudó muy joven. Era buena y hermosa. Ella sola justificaba las palabras del viejo rabí. No pudiendo estar en todas las casas a la vez, Dios hizo a las madres. Tenía también una hermanita. La voz de Ben-Hur tembló mientras relataba a Malush las circunstancias de su vida juvenil y los dramáticos hechos que ya conocemos. Terminó su relato con estas palabras. El romano que vimos en la fuente de Castalia estaba entre los que apresaron a mi familia. Él nos denunció y se burló de nuestro dolor. Al reconocerle hoy, el odio inundó mi corazón. Ese hombre posee un secreto que yo compraría con mi propia sangre. Él podría decirme si viven todavía mi madre y mi hermana. Y si han muerto, ¿dónde descansan sus huesos? ¿Y lo dirá? No. ¿Por qué? Soy judío y él es romano. Pero los romanos tienen lengua y los judíos conocen métodos para desatársela. A gente como él, imposible. Además es un secreto de Estado. Todos los bienes de mi familia fueron confiscados. ¿Te reconoció? No me parece. Me enviaron a la muerte y hace mucho tiempo que me creen difunto. Me asombra que no lo atacaras, dijo Malush apasionadamente. De poco me serviría muerto. No quiero quitarle la vida. Quiero conocer su secreto. Pero puedo castigarlo, y si tú me ayudas, así lo haré. Es un romano, y yo soy de la tribu de Judá. Te ayudaré. Si lo deseas, lo juraré en la forma más solemne. Dame tu mano, eso me basta. Estrecharon sus manos en señal de alianza. Luego Ben-Hur habló ya más tranquilo. ¿Conoces al jeque Hilderim, el magnánimo? Sí. ¿A qué distancia está el huerto de las palmas? A 1 hora montando un buen camello, 2 en un caballo. Gracias, amigo. Contesta una pregunta más. ¿Sabes si la competencia de carros ha sido anunciada públicamente? Hace un mes que los heraldos la pregonan. El prefecto romano quiere que sean esplendorosas para agasajar al cónsul Magencio, y los ciudadanos más ricos de Antioquía han contribuido para que la fiesta sea extraordinaria. Vendrá gente de todas las islas y de las ciudades de la costa, y los premios que se ofrecen a los ganadores son dignos de un rey. Entonces, puedo elegir mi carro y mis caballos. ¿Cuándo es la competencia? Sí, puedes hacerlo. En cuanto a la fecha, déjame ver. Se supone que el cónsul llega mañana o pasado. Entonces los juegos serán en 6 días más. Poco tiempo nos queda, pero me bastará. Por los profetas de Israel, empuñaré las riendas nuevamente. ¿Hay seguridad de que participe Mesala? Impresionado, Malush comprendió lo que Ben-Hur se proponía para castigar al romano. Con voz temblorosa le preguntó: ¿Estás entrenado? No temas, amigo. Tengo experiencia en las palestras y los mejores te lo podrán decir. En los últimos juegos, el propio emperador me ofreció su protección si aceptaba guiar sus caballos.
Te juro, Maluch, que no compito por dinero. No jures semejante cosa, clamó el mercader. El premio es de 10.000 sestercios, una fortuna para toda la vida. No para mí. Quiero participar en esta carrera solo para humillar a mi enemigo. Vamos a la tienda del jeque Ilderim. Quiero sus magníficos caballos árabes. Vamos a buscar cabalgaduras. Ya habían avanzado desde hacía rato por el huerto de las palmas. Seguido de una numerosa escolta, el jeque Ilderim les salió al encuentro saludándolos cordialmente. «La paz sea con ustedes. Salud, amigo Maluch. Bienvenido tú, y también tú, noble forastero. Síganme. En mi mesa hay fruta, pan y, si lo desean, carne de cabrito y aguardiente. Vengan». Siguieron tras él hasta la puerta de la tienda y les esperó hasta que hubieran desmontado. Entonces se aproximó trayendo una bandeja con 3 copas llenas de un licor espumoso. «Beban», les dijo, «beban porque este es el nada temas de los que vivimos en las tiendas». Brindó con ellos y los hizo entrar. Maluch llevó aparte al jeque y hablaron en voz baja. Luego el mercader se acercó a Ben-Hur. «Le hablé de ti. Mañana podrás probar los caballos árabes. Yo debo volver a Antioquía ahora mismo. Regresaré mañana y si todo marcha bien, seguiré a tu lado hasta que terminen los juegos». Después de dar y recibir múltiples bendiciones, Maluch emprendió el camino de regreso. Se produjo un largo silencio que fue interrumpido por los pasos de alguien que se acercaba por la terraza. Poco después, Maluch se inclinaba frente a Simónides y la hija. Luego, en su parco lenguaje, narró todos los acontecimientos del día, mientras ambos le escuchaban atentamente. Cuando el mercader terminó su informe, Simónides dijo: «Gracias, buen Maluch. De lo que te comentó el joven podemos inferir que busca el rastro de su madre y su hermana, que por alguna razón siente odio por Roma y detesta a ese Mesala. Pero, ¿hasta dónde se extiende su espíritu de venganza? ¿Se limita a los que le ofendieron o lo aplicaría a todos los de la casta? Maestro, el odio que profesa a Roma es una de las razones que me convencen de que el joven es judío». «Es suficiente», dijo Simónides. «Anda a comer y prepárate para regresar al huerto de las palmas. Debes ayudar al joven en su prueba. Hablaremos mañana temprano, pues deseo enviar una carta a Ilderim». Luego, en voz baja, como hablando consigo mismo, añadió: «Hasta yo iré al circo». Cuando Maluch, tras una profunda reverencia, se hubo retirado, el anciano llamó con un gesto a su hija. En el rostro de Simónides el aspecto era sereno, pero los vivos ojos parecían iluminados por el ardor de sus secretos pensamientos. Esther, por su parte, meditaba en silencio. Una inevitable inquietud la conmovía. ¿Qué ocurriría si en las carreras el joven hebreo fracasaba? Y no solo eso, podría ser humillado y aún muerto en la ruda competencia donde debería disputar en todo instante con el soberbio romano. «Padre, envía algún mensajero en busca de Ben-Hur», suplicó. «Por favor, esta misma noche que alguien vaya y lo traiga. No le permita desafiar a Mesala». En una isla del río Oronte se yergue un vasto palacio romano. Esta noche se ha congregado allí un centenar de patricios. Son todos jóvenes agregados militares del cónsul Magencio, cuyo arribo esperan divirtiéndose. El murmullo de voces es incesante. A veces estallan las carcajadas, a veces una explosión de ira, pero sobre todo se impone un agudo y prolongado repiqueteo que no es fácil reconocer por los extraños. Mas, entre la elegante juventud romana, el ruido es familiar. Son los dados que las manos agitan en sus cubos de marfil y ruedan luego sobre la superficie marmórea de las mesas. Mientras unos juegan y otros conversan, un nuevo grupo se incorpora. Es evidente que vienen de alguna fiesta ya terminada, porque todos se ven muy alegres y no faltan los que tienen dificultades para tenerse en pie. Una corona rodea la frente del que parece ser el jefe del grupo, señalándole como el centro del pasado banquete. No ha dejado huellas el vino en su rostro, que parece aún más luminoso y soberbio. «¡Mesala! ¡Mesala!», clamaron los jugadores, y el grito de saludo se extendió hasta el fondo de la gran sala. «Hombres del Tíber», dijo Mesala, cogiendo un cubilete con dados, «¿quién es el favorito de los dioses?» «El romano». «¿Quién dicta las leyes a las naciones?» «El romano». «¿Quién es el dueño del mundo por el derecho de la espada?» «El romano, el romano», corearon todos.
Sin embargo, continuó Mesala con una sonrisa burlona. ¿Hay alguien mejor que los mejores de Roma? Claro, algún dios. Baco, Hércules, Júpiter, gritaron algunos. No, replicó Mesala. Quiero decir, entre los hombres. Nómbrale, nómbrale. Lo nombraré. Es el que ha sumado a la perfección de Roma la del Oriente, el que al poderío de la fuerza agrega la grandeza del arte, el que suma Occidente y Oriente. De inmediato se levantó un coro de aplausos y carcajadas, al comprender los presentes que Mesala se refería a sí mismo. Allá en la ciudadela tengo un cofre de 5 talentos en moneda. Quiero jugar. Firmaré un documento por ese dinero. Siguió Mesala sonriente, presentando su rollo de papel. ¿Nadie arriesga otro tanto? Juguemos. 3 talentos. 2, siquiera 1. A la lucha entre el Tíber romano y el Orontes bárbaro. Bien, Druso, ¿jugamos? Está bien, dijo el aludido. 1 denario. Pero antes de jugar quiero que me digas, ¿conoces a un tal Quinto Arrio? ¿El Dúnviro? No, su hijo. No sabía que tuviera ninguno. Bueno, eso no importa, prosiguió Druso. Lo que hay, querido Mesala, es que se parece extraordinariamente a ti. ¡Qué tontería! Exclamó uno de los presentes. Mesala es romano y Arrio es judío. Se produjo de inmediato una discusión que Mesala acalló con un gesto. En vez de discutir neciamente, mejor díganme quién es ese Quinto Arrio. Bien, sea judío o romano, ese Arrio es un joven hermoso, valiente y muy listo. El propio emperador le ofreció su protección y la rehusó. Le rodea un aire de misterio y la verdad es que en las palestras no ha tenido rival, y lo mismo ha derrotado a los gigantes del Rin que a los toros descornados de Sarmacia. El Dúnviro lo dejó inmensamente rico. Su pasión son las armas y solo piensa en la guerra. Magencio le admitió en su comando y tenía que embarcarse con nosotros, mas le perdimos el rastro en Ravenna. Pero igual llegó sin novedad esta misma mañana. Hizo llevar su equipaje a la posada y desapareció enseguida. Mesala, que al comienzo escuchaba con cortés indiferencia, se fue interesando en el relato a medida que el narrador agregaba más informaciones. Cuando aquel terminó, Mesala soltó el cubilete de los dados. ¡Ea! Cayó Mirtilo, dijo dirigiéndose al joven que aquella tarde lo acompañaba en su carro. ¿Te acuerdas del hombre que hoy te hizo caer deteniendo la cuadriga allá en la fuente? No me voy a acordar cuando todavía tengo el brazo magullado. Pues de él nos hablaba Druso. Es joven, viste el traje hebreo, adquirió fama en la palestra y dicen que su vida es un misterio. ¿Puedes explicarlo, Druso? No tiene mayor importancia, Mesala, respondió el aludido. Es como un cuento de niños. Cuando Arrio, el padre, zarpó en persecución de los piratas, no tenía esposa ni familia, pero regresó con un hijo. ¿Dónde lo encontró? Misterio. Solo sabemos que Quinto Arrio perdió su galera en el combate, que otro navío lo recogió a él y a otro sobreviviente que era judío. ¿Judío? Exclamó Mesala. Judío y esclavo. Cuando fueron izados a cubierta, el Dúnviro llevaba su armadura y el otro las ropas de un remero. ¡Un galeote! El corazón de Mesala retumbó como un tambor que anuncia el peligro. ¿Un galeote? ¿Acaso Ben-Hur? El niño sentenciado a galeras no había muerto. Al parecer estaba ahí, en Antioquía, y colmo de paradojas era el heredero de Quinto Arrio. ¿Qué lazos estaba tendiendo el destino? Ya lo vería. Volvió a los labios de Mesala su acostumbrada sonrisa burlona y despectiva. ¿Acaso un desafío en vista? Y a él le gustaban los desafíos, la posibilidad de combatir con un adversario hábil, valeroso, lleno de odio como él. Volvamos al huerto de las palmas. En la puerta de su tienda, el jeque Hilderín habla con su joven huésped. En nombre de Dios, entra y reposa. Siéntate. Extranjero, ponte cómodo. Yo me sentaré a tu lado. Y permíteme una reflexión. El hecho de que seas mi huésped y hayas bebido mi vino y estés a punto de probar mi sal, no debe impedir que te haga una pregunta. ¿Quién eres? Te diré primero que no soy romano, como parece indicar mi nombre. En segundo lugar,
debo aclararte que soy un israelita de la tribu de Judá. Y tercero, agregaré que soy un judío que guarda tal rencor hacia Roma, que comparado con el mío, el tuyo parece un disgusto de chiquillos. El viejo se peinaba la barba con movimientos nerviosos de sus manos y encapotó los ojos hasta que su vivo centelleo quedó oculto. Todavía más. Quiero humillar al patricio Mesala en la lucha de carros y te juro, jeque Hilderim, por el Dios de mis antepasados, que si me proporciona los medios para la venganza que busco, el dinero y la gloria de la carrera serán para ti. En ese momento se escucharon pasos en el exterior de la tienda. La cena ya está aquí, y allá viene mi huésped Baltasar. Lo vas a conocer y te contará una historia que un israelita jamás se cansa de escuchar. Baltasar se aproximó y el jeque y Ben-Hur se pusieron de pie para recibirlo. La paz sea contigo, amigo mío, dijo Hilderim. La paz y la bienvenida. El egipcio levantó la cabeza y respondió, y contigo, buen jeque, contigo y con los tuyos, la paz y la bendición del Dios único, del Dios de la verdad y la vida. Las piadosas maneras de aquel hombre suscitaron en Ben-Hur un extraño sentimiento de temor que se fue desvaneciendo al observar el rostro en el que se advertía una expresión plácida y confiada. Este es Baltasar, que compartirá el pan con nosotros esta noche, dijo Hilderim, apoyando una mano en el brazo de Ben-Hur. Luego, volviéndose hacia el egipcio, agregó, he prometido a este joven que mañana le dejaré probar mis caballos y, si todo va bien, los guiará en el circo. Baltasar observaba con profunda atención a Ben-Hur. Con voz pausada dijo, hoy mi vida estuvo en peligro y la hubiera perdido si un joven hombre, que se parece muchísimo a este, no hubiera intervenido salvándola. ¿Eres tú mi salvador? Yo solo detuve los caballos del insolente romano cuando se precipitaban sobre tu camello en la fuente de Castalia, repuso Ben-Hur. Tu hija me dio una copa. Extrajo la copa de debajo de su túnica y se la entregó a Baltasar. Hoy en la fuente has sido para mí un enviado de Dios, dijo éste, y ahora te envía nuevamente. Yo le doy las gracias y tú debes llenarlo de alabanzas, pues tengo con qué recompensar tu valiente gesto. La copa es tuya. Guárdala. Se produjo un largo silencio que Baltasar rompió diciendo, buen jeque, me iré a la ciudad por unos días, pues mi hija desea ver los preparativos de los juegos. Les doy la paz y las buenas noches. Se levantaron de la mesa. El jeque y Ben-Hur siguieron con la mirada al egipcio hasta que salió de la tienda. Jeque Hilderim, dijo entonces Ben-Hur, esta noche he escuchado cosas muy extrañas. Permíteme dar un paseo junto al lago para reflexionar sobre ellas. Anda, hijo, y yo te seguiré en un momento. Ben-Hur calzó sus sandalias y salió. Cuando por las claraboyas del salón en que había transcurrido la fiesta de los jóvenes romanos la noche anterior, hicieron su entrada los primeros rayos de sol, Mesala, que hasta entonces dormía en su triclinio, se desperezó, ordenó sus ropas y se dirigió con firmes pasos a una habitación interior. 3 horas más tarde, 2 correos recibían de sus manos sendos despachos sellados que contenían cartas para Valerio Graco, el procurador residente en Cesarea. Para asegurarse mejor de la llegada de la importante misiva, uno de los correos viajaría por tierra y el otro por mar. Mesala sonrió. Si por un momento el destino parecía jugarle una mala pasada con la fundada sospecha de que su enemigo israelita había sobrevivido a las penurias de las galeras, esas cartas pondrían súbito remedio a la situación. Sí, podía contar con el interés de Valerio en sus turbios propósitos. Casi a la misma hora en que Mesala despachaba sus correos, Ben-Hur entraba en la tienda de Hilderim. El jeque lo saludó desde su diván. La paz sea contigo, hijo de Arrio. Los caballos están dispuestos y también yo. La misma paz te deseo, buen jeque. Y en cuanto a los caballos, permite que yo mismo los enjaece. Así aprenderán a conocerme y a oír que los llamo por sus nombres. No los unciré hoy al carro, pero necesito un 5.º caballo, si lo tienes, para montarlo sin silla. Ojalá sea tan veloz como los otros. Ordenaré que te entreguen a Sirio, es mi favorito. Vamos a verlo. Levantó la cortina que dividía la tienda e indicó a Ben-Hur que lo acompañase. Los caballos se acercaron en grupo a su amo. Uno, de cabeza pequeña, ojos brillantes, cuello arqueado y largas crines sedosas, se puso a relinchar alegremente. «Hermoso caballo», dijo el jeque, acariciando la oscura mejilla del favorito. «Buenos días. Escucha, Ben-Hur, este es Sirio.
padre de los otros 4 que ves. Su madre, llamada Mira, espera nuestro regreso en el desierto. Es demasiado valiosa para arriesgarla a un largo viaje y a la codicia de los romanos. Y tengo mis dudas, hijo de Arrio. Y se reía al decirlo. Dudo que mi tribu consintiera en que la trajese. Para ellos, Mira es su culto y su gloria. 10.000 jinetes del desierto preguntaban cada día, ¿cómo está Mira? Y cuando se les responde que está bien, todos dicen, bendito sea Dios. Dios es bueno. Ben-Hur les dio de beber con sus propias manos y luego montó nuevamente sobre Sirio y reanudó los ejercicios. Mientras la atención de todos se concentraba en Ben-Hur y sus prácticas, Malush, el siervo de Simónides, llegó sin ser notado y se acercó al jeque. Simónides te desea la paz y te envía estos mensajes con el ruego de que los leas inmediatamente. Hilderín rompió los sellos y leyó. De Simónides al jeque de Hilderín. Querido amigo, hay en tu aduar un hermoso joven que se llama hijo de Arrio, aunque lo es solo por adopción y que me es muy querido. Su vida es una maravillosa aventura que te contaré cuando vengas por aquí, y además te pediré un consejo. Escucha sus peticiones que serán razonables. Yo respondo de él. Mantén secreto mi interés por él y saluda en mi nombre a tu otro huésped y a su hija. Tanto ellos como tú y el séquito que elijas podrán venir conmigo al circo el día de los juegos. Ya están reservados los asientos. La paz a ti y a los tuyos. ¿Qué sería de mí si no fuera por tu amistad? Tu amigo, Simónides. Una segunda carta decía, de Simónides al jeque Hilderín. Oh amigo mío, mis palabras son hijas de la experiencia. La llegada de un dignatario romano es un signo que aceptan como advertencia a todas las personas no romanas con fortuna o bienes que perder. Alerta. Otra advertencia. Se conspira contra ti, amigo mío, y Herodes debe andar en el asunto, porque tú posees grandes propiedades en sus dominios. Ponte en guardia. Envía urgentemente fieles servidores tuyos hacia el sur de Antioquía y haz que detengan a todo correo que vaya o venga de ese lado. Si llevan algún mensaje que te concierna, es preciso que los leas. Si los correos han salido ya de Antioquía, tus enviados podrán darles alcance, porque conocen los atajos como nadie. No vaciles un momento. Destruye esta carta, tu amigo Simónides. Hilderín leyó por segunda vez las cartas, las plegó y guardó bajo el cinturón. Terminados los ejercicios, Ben-Hur se reunió con Malush y le pidió que se encargara de su inscripción en los juegos y de todas las formalidades necesarias. Además deseaba tener el reglamento de la competencia, quedar con su carro junto al de Mesala y saber con detalle sus medidas y peso. ¿Te acordarás de todo? No me ha fallado nunca la memoria cuando el corazón está empeñado en el asunto como ahora. Poco después, Malush regresó a la ciudad. Iras, la hija de Baltasar, me envía a ti con un saludo y un mensaje. Dámelo, respondió Ben-Hur incorporándose del lecho en que descansaba. Desea que la acompañes a dar un paseo por el lago. Dile que yo mismo le llevaré la respuesta. Trajéronle al punto las sandalias y muy poco después estaba junto al desembarcadero. En una barca alfombrada podía advertirse la vigorosa figura de un esclavo de morena piel empuñando los remos. Cerca del timón, cubierta por suaves chales, estaba la hermosa Iras. Impresionado por su belleza, Ben-Hur parecía titubear mientras descendía por las gradas del embarcadero. «Ven», dijo ella, «o voy a pensar que eres un marino cobarde». «Temía echar a pique el bote», respondió Ben-Hur al sentarse frente a ella. «Por lo menos espera que estemos en aguas más profundas», replicó Iras, al tiempo que hacía una señal al esclavo que, hundiendo los remos en el agua, comenzó a apartar la barca de la orilla. «Dame el timón», dijo Ben-Hur. «Eso sería invertir los papeles. Yo te invité a pasear conmigo. Tengo una deuda contigo y quiero pagarte. Podemos conversar cuanto quieras, pero el camino lo elegiré yo». La barca se adentraba en el lago. Ben-Hur observaba el hermoso rostro de la joven. «Anoche oí tu canto». Era el canto del Nilo. Era un lamento, porque cuando estoy en el desierto me parece escuchar el murmullo de las olas de mi amado río. Me gustaría conocer tu país y su río. Háblame de él. Mejor dime tú algo sobre el romano de quien nos salvaste. Poco agradó esta petición a Ben-Hur. Ojalá que fuese este el Nilo.
dijo eludiendo una respuesta. Háblame del romano. Es muy malo, ¿verdad? No debo hablarte de él. ¿Es de familia noble y rica? No puedo hablarte de sus riquezas. Qué hermosos eran sus caballos, y el carruaje era de oro y las ruedas de marfil. Y qué audaz. Debe ser uno de esos monstruos que ahora produce Roma. ¿Vive en Antioquía? Algo tiene de oriental. Egipto sería para él más conveniente que Siria. No lo creo. Recuerda que Cleopatra ya murió. En las proximidades se veían las lámparas del Aduar. Poco después la barca atracó en el embarcadero. Mañana iré a la ciudad con mi padre, dijo Hiras. Asistiremos a los juegos. Te enviaré mis colores, aseguró Ben-Hur, y se separaron. Cerca de la hora tercia del día siguiente, Hilderín regresaba al Aduar después de visitar a su amigo Simónides. Al verle llegar, se le acercó un hombre de su tribu. Te traigo unos pliegos con el ruego de que los leas enseguida. Si hay alguna respuesta, la esperaré, señor. Desplegó Hilderín la carta cuyo sello estaba roto. En la primera línea se leía: a Valerio Graco en Cesarea. Que Abadón cargue con él, gruñó el jeque al ver que la carta estaba escrita en latín. Pero la firma era clara, decía Mesala. ¿Dónde está el joven judío?, preguntó. En el campo, con los caballos, respondió un siervo. Pues díganle que se reúna de inmediato conmigo, en la tienda. Cuando Ben-Hur se presentó, el jeque le mostró los pliegos recién recibidos. Mira, ayúdame a descifrar este latín. Ben-Hur tomó el papiro y comenzó a leer. Mesala a Graco. Su rostro se demudó. No pudo seguir. Te espero, dijo Hilderín, advirtiendo su turbación. Haciendo un esfuerzo, Ben-Hur reanudó la lectura. Los primeros párrafos no ofrecían mayor interés, pero pronto el lector se encontró con una alusión que le hizo temblar. Ahí Mesala decía: según recuerdo, dispusiste de la familia Hur tal como convinimos, de modo que la muerte pareciese natural, cortando de raíz toda complicación futura. Ben-Hur dejó caer el papel. Han muerto. Han muerto, exclamó. Solo yo he quedado con vida. El jeque, acercándose, le murmuró: perdóname, hijo de Arrio. Lee tú solo la carta y cuando estés más tranquilo me dirás lo que resta. Llámame cuando puedas y volveré. Apenas salió de la tienda, Ben-Hur se arrojó en el diván y dio rienda suelta a su dolor. Cuando pudo sobreponerse, tomó nuevamente el papiro y continuó la interrumpida lectura. Recordarás sin duda lo que hiciste con la madre y la hermana del malhechor. Pues bien, uno de los motivos de esta carta es saber si murieron o si viven aún. A Ben-Hur aquello le parecía increíble, de modo que Mesala no sabe si están muertas. Por lo tanto, aún hay esperanzas. Volvió a leer el párrafo con más seguridad y envió en busca del jeque. Al venir, le dijo ya más sereno, no quise hablarte de mí mismo lo relativo a tus caballos y mi habilidad para manejarlos, a fin de que me los confiaras. No te conté mi historia, pero el azar ha puesto en mis manos esta carta y debo hacerlo, con tanta mayor razón porque los dos estamos amenazados por el mismo enemigo. Leeré para ti la carta y agregaré las explicaciones que tú me pidas. El jeque escuchó en silencio hasta que Ben-Hur llegó al párrafo en que se le aludía especialmente: ayer vi al judío en el bosque de Dafne, y si me preguntaras dónde está ahora, te respondería con seguridad: en el huerto de las palmas, bajo la tienda del traidor Hilderín. ¿Traidor yo?, gritó furioso el jeque. ¿Traidor yo? Contente un momento, jeque, suplicó Ben-Hur. Eso es lo que Mesala piensa de ti. Escucha ahora su amenaza. Bajo la tienda del traidor Hilderín, el que no escapará por mucho tiempo a nuestra mano poderosa, no te sorprenda, pues, que uno de estos días Magencio tome la medida de embarcar al árabe con destino a Roma. Mandarme a mí a Roma. A mí, jeque de 10.000 jinetes armados. Yo a Roma. Saltó sobre sus pies con los brazos extendidos, los dedos como garras. ¡Oh, Dios! ¿Cuándo terminarán estas insolencias? Un hombre libre como yo, un pueblo libre como el mío. ¿Debemos morir como esclavos o vivir como un perro que se arrastra a los pies del amo? ¿Debo lamer la mano que me castiga? ¿No soy el amo de mí mismo? ¿O debo dar gracias porque me permiten vivir? ¡Ja! Si volviera mi juventud. Crujía en sus dientes y agitaba los brazos. De pronto se dirigió a Ben-Hur y cerró sus dedos sobre el hombro de éste.
Hijo de Arrio, si yo fuera como tú, joven, fuerte, diestro con las armas, si tuviera como tú un motivo poderoso que ennobleciera mi venganza. Vamos, ya basta de disimulo. Hijo de Hur, yo te digo. Al oírse llamar por ese nombre, la sangre pareció detenerse en sus venas. Miraba sorprendido al árabe como hipnotizado por el fulgor de sus ojos. Hijo de Hur, si yo estuviera en tu lugar, con solo la mitad de los agravios que has sufrido, soportando recuerdos angustiosos, no podría permanecer quieto. Me consagraría a la venganza, añadiría a mi sufrimiento los del mundo entero, avivaría la llama del odio contra Roma de pueblo en pueblo, de país en país. Haría causa común hasta con las fieras para combatir a nuestro enemigo. Por el Dios Todopoderoso, usaría cualquier arma con tal que mis víctimas fueran romanas. No tendría un momento de reposo. Yo. Falto de aliento, el jeque se detuvo, vibrante y sacudido por la ira. Sus ojos parecían lanzar rayos y su voz era penetrante como un grito en la noche. De cuanto dijo en su apasionada explosión, Ben-Hur no pudo retener sino la impresión de un torrente que todo lo arrolla. Por primera vez en muchos años el infortunado joven se oía llamar por su nombre. ¿Cómo sabía Hilderín su secreto? ¿Por la carta? No. La carta hablaba de las crueldades infligidas a su familia, de sus propias desgracias, pero no decía que él era la víctima. Buen jeque, ¿cómo llegó a tus manos esta carta? Mis gentes vigilan los caminos y la arrebataron a un correo. ¿Saben que son gente de tu tribu? No. Para todos son ladrones que yo debo cazar. Me has llamado hijo de Hur, y ese es el nombre de mi padre. Yo pensaba que era un desconocido en la tierra. ¿Cómo me reconociste tú? Te conozco, pero no mencionaremos por ahora el asunto. Hablaremos en otro momento. Voy a la ciudad. Cuando vuelva, tal vez pueda hablarte abiertamente. Dame la carta. El jeque enrolló el pergamino y con redoblada energía preguntó: ¿Qué me respondes a lo que te dije que haría en tu lugar? Te contesto: cuanto un hombre pueda hacer, eso haré. Hace ya mucho tiempo que consagré mi vida a la venganza. Hilderín, rodeándolo con su brazo, dijo emocionado: si tu Dios no te apoya, hijo de Hur, será señal de que ha muerto. Toma cuanto tengo, mis hombres, mis brazos, mis caballos, mis camellos, todo está en tus manos. Y basta por ahora. Antes de caer la noche sabrás de mí. Hacia el atardecer, Ben-Hur estaba sentado a la puerta de su tienda, esperando el regreso del jeque y cavilando sobre la forma en que pudo éste enterarse de su verdadero nombre. Se escuchó el galope de un caballo, y segundos después, Malush se apeó frente al joven. «Hijo de Arrio», le llamó alegremente, «el jeque Hilderín te saluda y te ruega que montes en tu caballo y me sigas a la ciudad. Ahí te espera». Cuando llegaron a casa de Simónides, aflojando las riendas, Malush dijo: «Apéate, ya hemos llegado». Ben-Hur reconoció de inmediato el lugar. «¿Y el jeque? ¿Dónde está?» «Yo te guiaré, ven conmigo». Al llegar frente a una puerta escuchó una voz: «Entra en el nombre de Dios». Malush se alejó y Ben-Hur entró solo. Era la misma estancia en que había conversado con Simónides no hacía mucho. El joven avanzó unos pasos y se detuvo. 3 personas le observaban atentamente: Simónides, Hilderín y Esther. La silenciosa mirada de Ben-Hur paseó de uno en otro, como preguntándose qué querrían de él, hasta que se detuvo finalmente en Esther. Contemplar su rostro nuevamente le trajo la evocación de la bella egipcia, pero solo fue como una ráfaga. Una voz se escuchó: «Hijo de Hur». El aludido se volvió hacia el que le dirigía la palabra. «Hijo de Hur», exclamó Simónides, repitiendo lentamente el nombre con distinción y énfasis, como para subrayar su importancia. «La paz del Señor sea contigo. Te lo deseo yo con todos los míos». Simónides alzó la cabeza con un gesto que nada había perdido de majestuoso. «En días pasados saliste de mi casa con lo que te pareció una negativa mía a reconocer tus derechos. Pero no era así, por cierto. Mi hija es testigo de que te reconocí, pues eres la viva imagen de tu padre joven y que yo no te abandoné. Malush te lo confirmará». «¿Malush?
Un inválido como yo debe tener largas manos que lleguen a todas partes si quiere remover el mundo del que ha sido separado con tanta crueldad. Maluch es uno de los mejores. Él te ha acompañado y ha podido conocerte. Mira, no siempre la riqueza es garantía de bondad, de corazón. Maluch me ha confirmado que tú eres bueno. No lo critiques. De ningún modo, respondió Ben-Hur. Has sido muy sagaz. Me agrada oírtelo decir. Ahora ya no habrá nubes sobre nuestra corriente. Tras una pausa, continuó. Debemos formar el ejército que sostendrá a nuestro rey, dijo Simónides. Tengo un plan. El jeque y tú, amo, serán los brazos principales. Yo seguiré cuidando de que no se agote el manantial de las riquezas. Tú, hijo de Hur, irás a Jerusalén y de ahí al desierto. Comenzarás a instruir a los soldados y a preparar la oficialidad. Comenzando por la Perea, irás luego a Galilea y allí estarás a un paso de Jerusalén. En la Perea tendrás el desierto a tu espalda y en el desierto Hilderín es el amo. Nadie ha de saber una palabra de nuestros propósitos mientras los planes no se hayan completado. Entiendo la importancia de la misión que me proponen, dijo Ben-Hur. Si la acepto debo renunciar a toda esperanza de felicidad y bienestar personal. ¿Cuál más, cuál menos? Todos pueden satisfacer sus anhelos y lograr un poco de alegría. Pero yo estaré condenado a la soledad. Adiós los sueños de juventud.